Buen día muchachos, el día de hoy vamos a hablar de radio y peralte de curvas. Entonces, ¿qué es ese radio y peralte de curvas? Las curvas, primero que todo vamos a definir los conceptos básicos, en las que este tema pues es más de ingeniería de tránsito, entonces vamos a tratarlo un poco muy de brochazo para definir cómo hacer cálculo de ese peralte máximo y un radio de curvatura máximo que se puede tener, perdón, o mínimo. Y pues entonces, las curvas que se someten a velocidades inferiores a 15 km por hora son consideradas tomadas a baja velocidad. Estas las podemos encontrar normalmente en vías locales, en vías de barrios, en otros lugares que pueden ser en donde es una salida de algún, no sé, de un centro comercial o alguna cosa, entonces son velocidades que se van a manejar muy bajas. Entonces por eso tomamos que son velocidades inferiores a 15 kilómetros son consideradas tomadas a baja velocidad. Las curvas que se consideran tomadas a alta velocidad son las que se efectúan a velocidades cercanas al 70% de la velocidad del proyecto. Estas del 70%, por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé si en diseño geométrico de vías, cuando ustedes seleccionaban la velocidad de la vía, tenían en cuenta que cuál era el tipo de terreno, que si era escarpado, que para qué se iba a usar, que si era primaria, secundaria o terciaria. Entonces, una vez definida esa velocidad, se consideran que esas velocidades altas, por ejemplo, si yo tomo 50 km por hora, entonces a partir de 35 en adelante, yo tomaría que son velocidades altas en ese proyecto. Cuando un vehículo se desplaza a lo largo de la curva horizontal, actúa sobre este una fuerza centrífuga que tiene que sacarlo de su trayectoria normal. Es decir, que ese lo que intenta es sacarlo hacia la parte de esa curva, haciendo que pues no se sienta con seguridad, o pues dependiendo si están bien definidos los elementos, pues sería cómodo para ese usuario. Y pues hay dos causas que hacen que un vehículo se salga de una curva, y es que primero que todo tiene insuficiente peralte para contrarrestar la velocidad, y segundo, pues la fricción entre ruedas y pavimento falla. Esa fricción puede fallar más que todo es porque las ruedas no cumplen con el grabado que deben tener mínimo de 1.5 milímetros, si no estoy mal en la norma, y eso hace que pues que no se adhieran igualmente al pavimento. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí vemos cuál es la fuerza centrífuga, que es esta roja que vemos en esta parte de acá, que es netamente horizontal, y esta es la curva que ya se le dio un peralte, y ese peralte pues es un ángulo que lo vamos a denominar teta. Esa fuerza centrífuga entonces va a tener dos componentes, uno que va a ser paralelo a ese, podríamos decirlo, a la calzada, y otro que va a ser perpendicular a la calzada. Entonces sabemos que esa fuerza es igual a una masa por una aceleración, y esa aceleración pues depende de la aceleración centrífuga. De ahí entonces vamos a definir que la masa entonces va a ser igual al peso del vehículo sobre la gravedad, y que esta aceleración centrífuga va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Si reemplazamos entonces en esta fuerza, entonces masa por aceleración me queda que es P por B al cuadrado sobre la gravedad por el radio. Trayéndolo por acá, entonces vemos también que lo único que se opone a esta fuerza es como tal la fricción entre las llantas del vehículo y el pavimento. Esta fricción entonces se denomina como F de T, que es la única que se contrarresta. Miren que F de T va paralela a la calzada. Igualmente el peso del vehículo va hacia abajo o vertical en gravedad, y tiene pues una componente horizontal y una componente vertical con respecto a la calzada. De ahí entonces decimos que F de X menos P de X, miren acá, F de X es lo que corresponde a la fuerza centrífuga, y P de X lo que corresponde al peso del vehículo sobre la horizontal. Y eso es igual entonces a la única que se opone, que sería la fricción.
que tenemos acá. Entonces esa fricción, si yo la despejo, entonces sería f de y más p de y por un f de t. Y entonces f de x menos p de x sería igual a f de y más p de y por f de t. Y ese f de t entonces sería igual a f de x menos p de x sobre f de y más p de y. Si esto lo dejo entonces en términos de fuerza y t, entonces voy a poner cosenos y senos. Entonces sería f coseno de teta menos p seno de teta y f seno de teta más p coseno de teta. Si ven, yo aquí lo que puedo hacer es sacar tangentes. Entonces sería f menos p tangente de teta y f tangente de teta más p. Con esto, entonces ya me puedo ir al siguiente paso, que entonces yo defino como E igual al peralte, ¿sí? Y eso, pues entonces es lo que va a darme este ángulo de acá. Entonces este teta lo voy a definir entonces como E peralte. Y entonces esa fricción sería igual a ese peso por la velocidad al cuadrado sobre la gravedad por el radio menos el peso del vehículo por, en este caso, el peralte sobre el peso del vehículo por una velocidad al cuadrado por el peralte sobre la gravedad por el radio más una p. Entonces, despejando todo esto, llego a que el peralte más el coeficiente de fricción será igual a mi velocidad al cuadrado sobre la gravedad por el radio, multiplicado por 1 menos esa fricción o el coeficiente de fricción multiplicado por el peralte. Y ahí entonces tendría lo que sería mi ecuación. Según esa ecuación, entonces, para valores normales de peralte, el producto del coeficiente de fricción y el peralte tiende a 0. Por lo tanto, ese peralte más el coeficiente de fricción es igual a la velocidad al cuadrado sobre la gravedad por r. Y expresando la velocidad en kilómetros por hora, el radio de la curvatura en metros y sustituyendo el valor de la gravedad, entonces tenemos que ese peralte más el coeficiente de fricción será igual a la velocidad al cuadrado sobre 127 veces el radio. De ahí, entonces la relación entre el radio R y el grado de curvatura G para el sistema arco-grado se establece como sigue. Sabemos que el grado de la curvatura sobre el arco será igual a 360 grados sobre 2 veces pi por el radio de la curva. De ahí entonces yo defino que ese grado de curvatura será igual a 180 grados por el arco sobre pi por el radio. Y pues según los estudios se dan 4 valores de peraltes máximos. El primero es 12%, que se da en lugares sin heladas ni nevadas y porcentaje de vehículos pesados mínimos. El siguiente es del 10% y es en lugares sin nieve pero con alto porcentaje de vehículos pesados. Luego me dan uno del 8%, lugares donde hay heladas y nevadas, puedo colocar el 8% y 6% en áreas urbanas. De ahí entonces se estableció un peralte máximo y ese peralte máximo, que son los de arriba, puedo definir entonces un radio mínimo que sería igual a la velocidad al cuadrado sobre 127 veces el peralte máximo más el coeficiente de fricción. Y puedo definir también el grado de curvatura máximo que sería igual a 146.000 veces el peralte máximo sumado al coeficiente de fricción y todo eso sobre la velocidad al cuadrado. Los radios mínimos y grados de curvatura, según Manuel de Invías, entonces sacó esta tablita en donde me dice que a partir de la velocidad de diseño 30, 40, 50, 60 hasta 120, entonces me dan los fricción. Por ejemplo, si yo voy a 100 km por hora, tengo un coeficiente de fricción del 0.12. Si voy a 50, tengo un coeficiente de fricción de 0.19. Miren que él aumenta cuando la velocidad es menor y pues en el inverso. Aquí pues vemos lo que sería el S máximo y el radio mínimo y el grado de curvatura máximo que se pueden tener. Entonces aquí me dan, miren que para 100 kilómetros yo tengo un radio de curvatura de 328.08 y para 50 63, es decir, ni siquiera la mitad. A mayor velocidad necesito un grado de curvatura mucho más grande, al igual que, un grado de curvatura mucho más pequeño, pero un radio mucho más grande.
Para asignar peraltes máximos a curvas con radios mayores, el radio mínimo R existe en dos métodos. Entonces, existe el método de la SCT, que es la repartición inversamente proporcional. Entonces, ese peralte es igual al radio mínimo, que es el que me da esta tablita, sobre el radio que yo tomé, multiplicado por el peralte máximo, que son los que se definieron arriba. Y ese peralte pues puede ser también la relación entre el grado de curvatura sobre el grado de curvatura máximo por el peralte máximo. Y si se hace por el método de la Ashton, que es una relación parabólica, entonces el peralte máximo menos el peralte máximo multiplicado por el grado de curvatura máximo menos el grado de curvatura sobre el grado de curvatura máximo, todo elevado al cuadrado. Y los peraltes calculados por el método de la SCT son menores que los calculados por el método de la Ashton. Ahorita vemos un ejemplo. Entonces vamos a hacer este ejemplo de aplicación. Entonces aquí en el ejemplo de aplicación vemos que la velocidad del proyecto del primer tramo de una carretera es de 100 km por hora. Se encuentra emplazada en una zona donde no existe heladas y el porcentaje de vehículos pesados es mínimo. Quiere decir que mi peralte máximo puede ser del 12%. Se requiere calcular el radio mínimo de una curva que garantice una operación segura, y si a esta curva se le asigna un peralte máximo del 8%, ¿cuál es el radio mínimo necesario? Y luego me hace otra pregunta, y es: en un segundo tramo de la carretera la velocidad del proyecto es 50 km por hora. Se desea determinar el radio mínimo de otra curva proyectada con peralte de el 8%. Entonces vemos aquí, recordemos que la ecuación del radio mínimo es igual a la velocidad al cuadrado sobre 127 veces el peralte máximo más la fricción que yo tengo del pavimento y el vehículo. Y ese radio mínimo, entonces, si yo tengo una velocidad de 100 km por hora al cuadrado sobre 127 veces el peralte máximo, que es el primer caso que me dan aquí, es del 12% de lo que yo les decía, o sea 0.12, y le sumo el coeficiente, que para 100, no sé si recuerdan, yo lo puse acá, que era 0.12. Entonces, trayéndolo para acá, eso me da que el radio mínimo sería 328.08 metros. Si por el contrario va a ser el peralte del 8%, entonces esto me da que sería 393.7 metros. Miren que entre menor el peralte, pues mayor tiene que ser mi radio, ¿no? Es indirectamente proporcional. Si ya es a 50 km por hora y voy a usar uno del 8, miren que me da 72.91. Si yo comparo estos dos, que es 72.91 sobre 397.7, esto me da que es el 18.5%. Es decir, mire que a pesar de tener las mismas consideraciones, bueno, aunque me cambie un poquito la fricción, lo que pasa es que a mayor velocidad yo necesito un 71.5% más de radio. Entonces miren, la cosa es, y no sé si se imaginan, pero el tener un 71.5% más de radio quiere decir que esa curva va a ser muy grande, y esas curvas grandes en terrenos difíciles de acceso, por ejemplo, hagan de cuenta, no sé, la línea o letras, lo que tocaría hacer es construir viaductos o otro tipo de cosas, porque con la topografía sería difícil llevarlas a cabo. Entonces por eso hay que tener en cuenta todos estos tipos de cosas. Ejemplos de aplicación. Entonces, se ha establecido un peralte máximo del 8% para un tramo de carretera proyectado para 70 km por hora. Según el alineamiento horizontal, en este tramo una de las curvas posee el radio de 253 metros. Para esta curva en particular se desea conocer el peralte realmente necesario y el grado de curvatura correspondiente. Entonces primero vamos a calcular el radio mínimo. El radio mínimo entonces es velocidad al cuadrado sobre 127 por el peralte máximo más el coeficiente de fricción. Entonces el radio mínimo es igual a 70 km por hora, que es el que me definen aquí arriba, al cuadrado sobre 127 por ese peralte que vamos a usar, que es el 0.08, más el coeficiente de fricción, que también por aquí lo había mencionado, que era 0.19 para 70, entonces 0.15, veanlo acá. Y eso me da que el radio mínimo es 167.35. Hablamos de radio mínimo, pero miren que él toma un radio de 153 metros, entonces vamos a mirar cuál es el peralte que yo debo usar. Entonces, si lo calculamos por SCT, me da que ese peralte
sería el radio mínimo sobre LR multiplicado por L máximo. Entonces 167.35 sobre 253 multiplicado por el 8% o el 0.08. Me da que el peralte que yo voy a usar es del 5.3%. Calculo el grado de curvatura correspondiente al arco de 1 metro para un radio de 153 metros. Entonces mi grado de curvatura para 1 metro, entonces sería 180 grados por el arco, pi por r. Entonces mi arco es de 1 metro, 180 grados, y tengo aquí entonces pi por 253 y me da que mi grado de curvatura es 0,2265. Recuerden que esto es un ángulo que en sexagesimal, entonces sería 0 grados, 13 minutos y 35.3 segundos. Si ahora lo hago por el método de la Ashton, que es E máximo menos el E máximo multiplicado por el grado de curvatura máximo menos el grado de curvatura sobre el grado de curvatura máximo y todo al cuadrado, donde entonces mi grado de curvatura para el arco de 1 máximo entonces sería igual a 180 grados por A sobre pi por R máximo, R mínimo, perdón. Entonces me da que 180 pi de 167 me da 0.34, es decir 0 grados, 20 minutos y 29.59 segundos. Por lo tanto, entonces mi peralte máximo es 0,08 menos el peralte máximo multiplicado por ese grado de curvatura máximo menos el grado de curvatura sobre el grado de curvatura máximo, y elevado al cuadrado. Lo coloco también en estos valores y me da que ese peralte sería igual a 0,071 o al 7.1%. Entonces vean cómo yo cambio del 5.3 al 7.1, es decir, el 2% más si lo calculo por la Ashton. Quiere decir que este es un poco más conservador que la SCT. Muchachos, muchas gracias, espero les haya quedado claro. Ya tienen las herramientas para calcular el grado de curvatura. Entonces nos estamos hablando. Cualquier duda o pregunta, quedo atento a sus comentarios. Que tengan un buen día y hasta luego.